algunas veces llegamos a tener hasta 14 niños hospitalizados. Ahora creo que tenemos 7, pero no dejamos de tener desde ese número. Todo el tiempo tenemos niños. Y ustedes entenderán todas las repercusiones que tienen para el niño, para su familia. Obviamente cuando reciben quimioterapia, hasta la fase de intensificación están hospitalizados. Y eso pues obviamente no pueden ir al colegio. Obviamente se complican. Y la principal complicación de la quimioterapia es, ¿quién sabe, chicos? ¿Qué es lo que ven cuando pasan visita conmigo en el hospital? ¿Qué es lo que más vemos todo el tiempo? Que tienen neutropenia febril, todo el tiempo están así y con soporte transfusional. Eso es lo que vemos. Pues, obviamente pueden hacer otras complicaciones, pero lo que más vemos son neutropenia febril y muchas veces se mueren por las infecciones y no por la leucemia. Cogen bacterias, hongos, virus, pueden coger hasta tuberculosis. Ahora vamos a ver la otra leucemia, la leucemia mieloide aguda, y como acá está muy bien, digamos, esquematizado, que la leucemia mieloide aguda va a afectar a la línea eritroide, a las plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, de esta línea y a la línea de los monoblastos. Acá está la célula madre linfoide, eso ya vimos. Entonces, acá sí hay más factores de riesgo para esta leucemia. Ya habíamos hablado de antecedentes de enfermedades hematológicas, también enfermedades congénitas, el síndrome de Down. Hay una variante de la leucemia megacariocítica aguda que se llama M7, es 600 veces más frecuente en el síndrome de Down que en la población normal. También la anemia de Fanconi, la exposición a quimioterapia, agentes alquilantes, sobre todo como la ciclofosfamida, 3 a 5 años después de que se usó, puede producir leucemia mieloide aguda, o a inhibidores de la topoisomerasa como el etoposino, que en el lapso de un año se puede convertir en una leucemia. Exposición ambiental, radiaciones, virus, VIH, hepatitis C, el tabaco, el benceno, todos son factores de riesgo. Una causa directa no sabemos, ¿sí? Ahora, la incidencia es de 1 a 3 por 100.000 individuos por año de casos nuevos en Estados Unidos. Y como ya había mencionado, es más frecuente en adultos. Es más común en países desarrollados y es más común en varones. Ahora, ¿cómo se va a presentar? Igual que la leucemia linfoblástica aguda, los síntomas van a ser del fallo medular, de la insuficiencia medular. Entonces, síntomas de anemia, de neutropenia y de trombocitopenia. Puede haber un problema de coagulación intravascular diseminada, sobre todo en la leucemia promielocítica aguda, o también conocida como M3. Puede haber CID, como dicen, es tan frecuente que se produce en el 75 al 90% de casos. Puede haber también leucocitosis, pero solo en un 10% de pacientes. Es menos que en la leucemia linfoblástica aguda. Y acá hay otra diferencia con la leucemia linfoblástica aguda, que puede infiltrar, por ejemplo, en la piel. Se llama leucemia cutis. Puede infiltrar las meninges también, pero menos que en el ALLA. En la ALLA era en menos del 5%, acá es solo el 1%. Que hay hiperplasia de encías. Después, las adenopatías y visceromegales acá es poco común. 10 a 25%, y en la linfoblástica dijimos que había hasta en el 65% de casos. Y esto es una paciente que tiene un CID, ven, están sangrando, sangran por la nariz, por la boca, tienen estos hematomas, miren. Eso en la variante promielocítica aguda. Y estos también hacemos los mismos exámenes que para la linfoblástica. Entonces, vamos a hacer un aspirado de médula ósea y ¿qué vamos a ver? Estos blastos son más grandes. En la linfoide eran pequeños, parecían linfocitos, pero acá son blastos más grandes,
tienen su membrana nuclear irregular, la cromatina es inmadura, tiene como espacios, tienen núcleos grandes y algo que es frecuente encontrar. Señorita, ¿va a hacer clases? Me está distrayendo. Que hay en el citoplasma lo que se llaman cuerpos de Auer. Eso no hay en una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, si les hablan de cuerpos de Auer, ustedes tienen que pensar, esta es una leucemia mieloide aguda. En los blastos. Esto es esto que se ve acá en el citoplasma como una línea. Eso es como la unión de las granulaciones y van a formar lo que llamamos cuerpos de Auer. Ahora, esto es un resumen de los tipos según la morfología de las leucemias mieloides agudas. Entonces, vamos a hacer una descripción rápida. Se van a dividir en M0 hasta la M7. La M0 es poco frecuente y los blastos son indiferenciados. En esta se pueden encontrar unas alteraciones citogenéticas del cromosoma 3, alteraciones en el cromosoma 3. Después vemos ya una leucemia que es mucho más frecuente. La M1 se llama leucemia mieloide aguda sin maduración, ¿no? Y acá representa el 15 a 20% de todas las leucemias y los blastos no tienen maduración y no tienen gránulos. Venimos con la M2 con maduración. Esta es la más frecuente. Del 25 al 30% de casos son este tipo de leucemias. Y acá vamos a encontrar blastos y tienen bastones de agua. Y se van a asociar a estas alteraciones de los cromosomas, como por ejemplo la 821, que van a ser de buen pronóstico. Ahora vemos la M3, que les dije que se asocia a C y D. Esta leucemia es frecuente en latinos. Esta leucemia se puede curar solo con quimioterapia. El problema es que los pacientes vienen sangrando. Como les mostré en la imagen anterior, una señora que tenía hematomas, vienen con sangrado intracerebral, hemorragia digestiva, y muchas veces ellos mueren en la emergencia nomás, por el sangrado. Ese es el problema, que debutan con CID y si no manejamos rápido fallecen. Pero si los logramos sacar del CID e iniciar rápido quimioterapia, estos pacientes son potencialmente curables. Entonces, ¿qué va a haber en esta leucemia? Lo que hay, acá no hablamos de blastos, acá hablamos de promielocitos, son inmaduros. Hay proliferación de promielocitos que son hipergranulares y que tienen bastones de agua también. Esta leucemia se va a asociar a esta translocación, es otra pregunta de examen. La translocación 15-17 se asocia a este tipo de leucemia, a la promielocítica. Después pasamos a la variante M4, o conocida como mielomonocítica, o también hay otra variante que se llama mielomonocítica con eosinofilia. Es también frecuente, 25% de casos. Los blastos van a tener diferenciación a mielocitos y a monocitos. Y se van a asociar a todas estas translocaciones, pero también lo que observamos son alteraciones en el 11q23, en el brazo largo del cromosoma 11. Si se asocia a esto, hay mal pronóstico, pero si se asocia a la inversión del cromosoma 16, va a haber buen pronóstico. El otro tipo es la monoblástica, es solo un 10% y los blastos tienen forma de monocitos y se asocia a alteraciones del brazo largo del cromosoma 11. Y acá vienen las dos últimas que son muy raras. La M6 que se llama eritroleucemia y la M7 que se llama megacariocítica. En la M6 lo que vamos a ver eritroblastos y en la M7 son megacariocitos. Son blastos de los megacariocitos. Y como acá dice, se va a asociar a mielofibrosis, ¿no? Esta es la clasificación que se hace de acuerdo a los blastos que vemos en la médula ósea, para que tengan conocimiento. Ahora, como en la leucemia linfoblástica aguda, acá también se va a hacer el estudio de citometría de flujo. Entonces, hay marcadores de línea mieloide. El 3, el 33 son marcadores. Nos dice, este blasto no es linfoide, es mieloide. Hay marcadores
marcadores de inmadurez, ya les dije. 34 el MPO, el DR también es un marcador de inmadurez. Y este va a ser negativo en la leucemia promielocítica aguda. Hay marcadores que nos dicen esta es una leucemia monoblástica, la 11B y la 14. De línea eritroide, la glicoforina A, la 11C de línea mieloide. También el 117, el 41, 42 y 61 son de línea megacariocítica. Así van a haber marcadores que nos van a ayudar en el diagnóstico. Esto es por citometría de flujo. Ahora, también vamos a hacer estudios de cariotipo. Y estas son las alteraciones que más se van a encontrar en una leucemia mieloide aguda. Aquí está la translocación 15-17. ¿Qué les dije que se asociaba acá a leucemia? ¿Qué leucemia? Acá hacen las variantes. A la promielocítica, ¿no? Esta. La 821, la translocación, se asocia a la variante, la M2. La inversión del cromosoma 16 a la M4. Entonces van a haber alteraciones que son típicas de cada subtipo de leucemia. Otra cosa que me olvidaba. Hay casos que son los menos comunes en los que se puede hacer diagnóstico de leucemia mieloide aguda, pero sin que tengan 20% de blastos. Esos casos son donde hay estas translocaciones típicas. Ahí, si digamos tiene 15% de blastos más translocación 821, en esos casos sí se puede decir que esa es una leucemia mieloide aguda, aunque no cumpla el criterio de 20% a más de blastos. Eso solamente les comento para que sepan, porque alguien podría decir también hay diagnósticos, esas son las excepciones, pero les comento, no es el primer examen. Yo no les voy a preguntar esto, pero por si acaso, para que sepan que hay excepciones, como en todo, siempre hay excepciones, no todo es así. Ahora, este es un cuadro resumen de las alteraciones citogenéticas. Ya les había dicho, la 821 es frecuente en la M2 y va a dar origen a este oncogen RUNX1, RUNXT1 y es de buen pronóstico. Estoy volviendo a repetir, en la M3 la translocación 15-17 y se asocia al oncogen PMR RAR y es de buen pronóstico. Esa leucemia se cura. En la leucemia mielomonocítica aguda con eosinofilia vamos a encontrar del cromosoma 10, inversión del cromosoma 16 y se va a dar origen a este oncogen, el CBFB, M11 y un buen pronóstico. En la M5, que es la monocítica, puede haber estas alteraciones en el cromosoma, la translocación 911 o alteraciones en el brazo largo del cromosoma 11 y van a dar origen a este oncogen, el MLL, ahora más conocido como KMT2A, y si encontramos eso, el pronóstico es malo. También en la variante M0M1 podemos encontrar la translocación 9,22, que es más conocida como, ¿quién sabe cómo se llama la translocación 9,22? Cromosoma Filadelfia. Es el cromosoma Filadelfia, que también yo lo he mencionado cuando he llamado leucemia linfoblástica aguda. Y les dije que también cuando está ese cromosoma en el contexto de una leucemia aguda, va a ser de mal pronóstico. Va a dar origen al oncogen BCR-ABL. En las leucemias secundarias va a haber sobre todo monosomía del cromosoma 7, trisomía del 8, monosomía del 5, y estos nos van a hacer pensar que esas leucemias han evolucionado de un síndrome mielodisplásico. Después hay otras alteraciones solamente moleculares como el FLT3 que da pronóstico adverso, o sea, no se asocia a una translocación, solamente lo encontramos en el estudio molecular. Y el NPM1 que va a ser de buen pronóstico. ¿Sí? Entonces, esto es solo para que vean cómo es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de todas las leucemias agudas. Si pueden ver acá, las clasifican de acuerdo al oncogen a la que se asocia. Y cuando no encuentran, porque tampoco es que esto
todos los pacientes. Cuando no la encontramos, pues la clasificamos con lo que les he enseñado, con la clasificación FAB de las leucemias mieloides en M1, M2, M3 hasta el M7. Y también hay sarcomas mieloides. ¿Qué son los sarcomas mieloides? Son tumores de células de blastos mieloides. Eso yo no les he hablado de sarcomas ni tumores en la linfoblástica aguda. Que les dije que ahí se infiltran el sistema nervioso central, pero las meninges. Esas otras leucemias no producen tumores. En esta leucemia mieloide aguda sí. Y ahora el tratamiento obviamente también es con quimioterapia, pero acá la inducción es diferente. Se usa citarabina y daunorubicina, el esquema más conocido como 7×3, porque damos 7 días de citarabina y 3 días de daunorubicina. Y estas son las remisiones, 60-80%. Después seguimos con el tratamiento por remisión, que se llama consolidación, intensificación, mantenimiento. Y sobre todo usamos citarabina, mitoxantrona en altas dosis. Y dependiendo en qué grupo de riesgo están los pacientes, también van a ser candidatos a un trasplante alogénico y autólogo. En esta leucemia sí se puede hacer trasplante autólogo de uno mismo. En las leucemias que son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque se ha visto que la toxicidad haciendo trasplante de uno mismo es menor que dando quimioterapia de consolidación. O sea que haciéndole este trasplante, menos riesgo de que muera que dándole quimioterapia de consolidación. Y en los otros casos de alto riesgo o riesgo intermedio hay que hacer trasplante alogénico. El tratamiento es diferente en la leucemia promielocítica aguda, no es igual. Acá usamos ácido transretinoico, trióxido de arsénico, que van a hacer que esos promielocitos que no maduran normalmente completen su maduración, y esta es una leucemia potencialmente curable, solo con quimioterapia. Es frecuente en latinos. El mes pasado nomás hemos tenido 2 pacientes en el hospital con leucemia promielocítica aguda. ¿Qué más? Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Doctora, en cuanto a la primera que vimos, en el tipo de dolor de los niños, el tipo óseo, ¿hay alguna diferencia con respecto al tipo de dolor que tienen los niños cuando están en crecimiento y pues, les duele? Ah, sí, porque el dolor óseo de los niños por crecimiento es sobre todo en las noches. En cambio, en la leucemia linfoblástica aguda, pues es un dolor óseo y muchas veces hasta articular, pero es durante todo el día. Y por eso nos ha pasado que algunas veces algunas leucemias linfoblásticas en niños las han tratado como artritis y al final eran leucemias. Pero como el síntoma en los niños que predominaba era el dolor óseo y articular, pues ha habido errores en el diagnóstico. ¿Sí? Y después de un mes de que han sido tratados como artritis, han pasado a hematología porque eran leucemias linfoblásticas. Esa puede ser una manera de diferenciar el tiempo en el que se presenta el dolor, ¿no? Pero sobre todo los niños cuando tienen dolor óseo en miembros inferiores por crecimiento. En las leucemias ellos dicen que les duelen las articulaciones, los huesos, pero también de las extremidades superiores, inferiores. Eso dicen los niños. Eso es sobre todo en los niños. ¿Por qué les duelen los huesos? Porque está infiltrando la médula ósea, ¿no? La leucemia. Entonces eso produce dolor. Pero eso no es un síntoma frecuente en adultos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Entonces, para recordar, ¿qué exámenes hacemos los hematólogos para diagnosticar y estadificar bien una leucemia aguda? A ver, chicos, un aspirado, si es que no muestra. Después, hemograma. ¿ah? Claro, ya hemos hecho el hemograma. Me refiero a los 4 exámenes que hacen que uno ya defina. Esta es una leucemia linfoblástica linfoide, mieloide. Lámina La citometría, el cariotipo. el cariotipo y el panel molecular. Eso es lo que va a definir. Esto es una leucemia mieloide linfoide o es una mieloide M3, M5, eso va a definir y con esos exámenes los va a poner en grupos de riesgo. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo yo sé que un paciente se va a curar?
puedo saber cuántos leucocitos tenía, pongo su cariotipo, su citometría, pero lo que me va a definir cómo le va a ir a un paciente es cómo responde a la quimioterapia. Eso es el principal factor, lo más importante. Si responde bien, desaparecen los blastos y va manteniendo esa respuesta en el tiempo, yo podría considerar que ese paciente se va a curar. ¿Sí? Ese es el principal factor. Obviamente todos los que he mencionado es importante, pero de esos debe ser el más importante la respuesta a la quimioterapia. ¿Sí? Y también, pues ya les quiero mencionar que el tener leucemia aguda no significa que uno vaya a morir, ¿no? O sea, no es sinónimo de muerte. Hay muchos pacientes que se curan. Obviamente quisiéramos tener las estadísticas que tiene el primer mundo, que de 10 niños, 9 se curan con leucemia aguda, leucemia linfoblástica aguda. No las tenemos, pero sí también se curan acá los pacientes. Y también pues lo que cada vez vemos son más leucemias agudas en niños, en adultos, y lo que hemos visto es que las leucemias son más agresivas si los pacientes vienen de Puerto Maldonado, de Abancay, de Quillabamba, y probablemente sea la contaminación, ¿no? De repente sea pues la contaminación ambiental, la minería, se exponen a tóxicos. Y esas leucemias, esos pacientes de ahí muchas veces tienen leucemias más agresivas. Obviamente no hay un trabajo que se haya hecho, solamente hay, digamos, algunos reportes, pero eso estamos viendo. Cada vez tenemos más y más pacientes con leucemias agudas. Es una enfermedad que la incidencia está incrementando. Nada más, chicos, ¿todo está claro? Entonces, ahora ya no nos va a alcanzar tiempo para ver este caso clínico. Vamos a resolver el examen. ¿Cuánto tiempo queda? 20. Les quería entregar los exámenes. Ya. Bueno, ya saben las claves, ¿no? Creo que ya no nos va a dar tiempo para revisar. Les voy a entregar sus exámenes.